En el corazón del estado de Jalisco, a unos 50 kilómetros de Guadalajara, se encuentra el municipio de Teuchitlán. Con paisajes rurales y un ambiente tranquilo, durante años fue conocido por su cercanía con la zona arqueológica de los Huachimontones y su vocación agrícola. Sin embargo, en 2024, ese mismo entorno apacible se convirtió en el escenario de uno de los hallazgos más oscuros en la historia reciente de México. El rancho Izaguirre, ubicado a las afueras de Teuchitlán, era un terreno como muchos otros de la zona, con corrales, almacenes, caminos de terracería y una apariencia común. Para los habitantes del lugar, era solo otro rancho más, sin demasiada actividad, hasta que dejó de serlo. Jalisco ha sido durante años un punto crítico en la lucha entre grupos criminales. La presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos ha convertido a este estado en uno de los más afectados por la violencia y las desapariciones forzadas en México. Durante meses, vecinos y colectivos de búsqueda comenzaron a notar detalles inquietantes, movimientos inusuales en ciertas horas, vehículos entrando y saliendo sin placas, y una atmósfera de silencio que con el tiempo se volvió insoportable. A pesar del miedo, fueron los colectivos de búsqueda, compuestos en su mayoría por madres, hermanas y esposas de personas desaparecidas, quienes decidieron actuar. Sin apoyo oficial, sin recursos, pero con una determinación férrea, comenzaron a rastrear la zona. No sabían con exactitud lo que iban a encontrar, pero tenían una sospecha que tristemente se confirmaría. El rancho Izaguirre era mucho más que un simple predio rural. En su interior, oculto entre los matorrales y la tierra suelta, yacía un secreto que pondría en evidencia la dimensión de la tragedia humanitaria que se vive en México. Una serie de fosas clandestinas, indicios de tortura y una maquinaria de horror difícil de asimilar. El lugar era descrito por algunos como un centro de exterminio. Se encontraron restos humanos, ropa calcinada, herramientas y señales de que las actividades ilícitas llevaban tiempo desarrollándose en el sitio. Nadie sabe cuántas personas pasaron por ahí. Solo una cosa es segura. Para muchas familias, este rancho era la última parada en el camino de una búsqueda interminable. El rancho Izaguirre dejó de ser un punto en el mapa. Hoy es símbolo de impunidad, de ausencia del Estado, y también del coraje de quienes, armados únicamente con palas y fe, decidieron buscar a sus seres queridos en los lugares donde nadie más quería mirar. Lo que comenzó como una búsqueda silenciosa, pronto se transformó en una noticia imposible de ocultar. En marzo de 2024, los colectivos de búsqueda hallaron en el rancho Izaguirre algo más allá de sus peores temores. Restos humanos enterrados de manera clandestina, objetos personales, prendas de vestir, identificaciones, fotografías. Cada hallazgo era una pequeña pieza de un dolor inmenso, una evidencia muda de vidas arrancadas antes de tiempo. Madres, esposas, hermanas, mujeres que durante años habían clamado por ayuda sin ser escuchadas, ahora se enfrentaban cara a cara con la dimensión del horror. Cada pequeño fragmento rescatado de la tierra podía ser una respuesta o una nueva pregunta. La noticia se propagó rápidamente. Medios locales y nacionales comenzaron a hablar del rancho Izaguirre, calificándolo como un posible centro de exterminio. Las imágenes aéreas del terreno acordonado y los primeros reportes de víctimas impactaron a una sociedad ya acostumbrada al dolor, pero que jamás debería normalizarlo. Familiares de desaparecidos de distintos municipios de Jalisco y otros estados comenzaron a llegar. Muchos temían que entre los restos pudieran estar sus seres queridos. Otros simplemente acudieron a ofrecer apoyo, a acompañar en silencio a quienes no podían llorar abiertamente
hasta confirmar lo inimaginable. Ante la magnitud del hallazgo, las autoridades estatales y federales ofrecieron declaraciones prometiendo justicia. Se anunció la presencia de peritos forenses, antropólogos y equipos especializados para procesar el sitio conforme a protocolos internacionales. Pero la confianza era frágil. Colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos decidieron permanecer en el lugar, supervisando las labores oficiales, documentando todo, conscientes de que en muchos casos anteriores la evidencia se había perdido o silenciado. El rancho Izaguirre no solo albergaba restos humanos, también era el testimonio brutal de la ausencia del Estado, del dolor acumulado de miles de familias y de la resiliencia de quienes, contra todo pronóstico, se niegan a rendirse. Tras el impacto inicial del hallazgo en el rancho Izaguirre, la atención se centró en las autoridades. Era el momento de actuar, pero también de rendir cuentas. La Fiscalía de Jalisco y la Fiscalía General de la República anunciaron investigaciones conjuntas. Se prometió transparencia, rigor científico en el análisis forense y justicia para las víctimas. Equipos de antropólogos forenses, criminólogos y especialistas en identificación genética comenzaron a trabajar en el procesamiento de restos humanos encontrados en múltiples fosas. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, comenzaron a surgir dudas. Familiares denunciaron demoras injustificadas en la identificación de restos, falta de comunicación clara y rumores de irregularidades en el resguardo de evidencias. Diversos colectivos señalaron que muchas veces eran ellos, y no las autoridades, quienes ubicaban nuevos puntos de interés dentro del rancho. También denunciaron negligencia en el manejo de pruebas cruciales. La indignación creció. Protestas, comunicados y plantones exigieron claridad. ¿Por qué, si el rancho llevaba años operativo, no se había descubierto antes? ¿Quiénes permitieron que funcionara a plena vista? ¿Cuántas víctimas más había que aún no se habían localizado? Las respuestas oficiales fueron escasas, declaraciones vagas, promesas de seguir investigando, pero pocos resultados concretos. Mientras tanto, la angustia de las familias crecía con cada día de silencio institucional. El rancho Izaguirre se convirtió así en un símbolo no solo del horror, sino también de una pregunta dolorosa. ¿Cuántos más seguirán desaparecidos mientras las autoridades no actúan con la urgencia y el respeto que las víctimas merecen? En medio del dolor, el silencio y la tierra removida del rancho Izaguirre, emergieron voces. No eran declaraciones oficiales, ni ruedas de prensa. Eran palabras susurradas por quienes vivieron el horror, o por quienes aún lo buscan. Una madre cuenta cómo su hijo desapareció tras salir a trabajar, cómo pasó años sin respuestas, tocando puertas que nunca se abrieron, hasta que alguien, en un susurro, le habló de un lugar escondido en Teuchitlán. Otra familia relata que recibió mensajes crípticos antes de que el celular de su ser querido se apagara para siempre. Nunca hubo rescate, ni denuncia efectiva, solo una promesa no cumplida de que iban a investigar. Quienes han trabajado en la zona describen un lugar con marcas imposibles de ignorar. Estructuras quemadas, herramientas con rastros de uso, restos de ropa enterrados junto a pedazos de vida. Todo apuntando a una mecánica sistemática del exterminio. Los relatos de quienes caminaron ese terreno no son fáciles de digerir. Algunos describen la sensación de estar pisando sobre los ecos de gritos que nadie escuchó, de estar rodeados por una historia que intentaron ocultar bajo tierra. Detrás de cada cuerpo recuperado, de cada prenda hallada, hay un universo de recuerdos, de momentos rotos. No son cifras, no son huesos, son personas, hijos, madres, hermanos,
trabajadores, estudiantes, jóvenes con futuro. Cada testimonio en torno al rancho Izaguirre es una denuncia viva, una herida abierta que no sanará hasta que el país entienda que estas historias no pueden seguir repitiéndose, que nadie debería vivir con la esperanza de encontrar a su ser querido, entre la tierra removida de un predio oculto por el miedo. El horror descubierto en el rancho Izaguirre no quedó enterrado. Muy por el contrario, desató una ola de indignación que cruzó los límites de Teuchitlán, de Jalisco y de todo México. Familiares de desaparecidos, colectivos de búsqueda y ciudadanos comunes alzaron la voz. Se organizaron marchas, plantones y jornadas de protesta exigiendo justicia, verdad y un compromiso real de las autoridades para esclarecer el caso. Las autoridades estatales y federales respondieron con declaraciones públicas, anunciando más recursos para las investigaciones, operativos de seguridad y promesas de no impunidad. Sin embargo, para muchos, las palabras sonaban vacías después de años de negligencia. Quienes han buscado a sus familiares durante años saben que la voluntad política no se mide en discursos, sino en acciones, en identificación rápida de restos, en detenciones de responsables, en protección a testigos, en reparación del daño. El caso del rancho Izaguirre expuso una realidad devastadora. México enfrenta una crisis humanitaria con más de 100.000 personas desaparecidas en el país. Y Jalisco, tristemente, encabeza las estadísticas. En plazas, calles y redes sociales, la exigencia era una sola. ¿Dónde están? No solo los desaparecidos del rancho, sino los miles que aún faltan. Cada rostro, cada nombre, cada historia no podía ni debía ser olvidada. El dolor también se convirtió en arte, en memoria viva. Desde murales hasta canciones, la sociedad encontró formas de honrar a quienes fueron arrancados y de mantener viva la exigencia de justicia. El rancho Izaguirre no es un caso aislado, es el espejo doloroso de un país que no ha sabido o no ha querido proteger a su gente. Pero también es la prueba de que, incluso en medio de la tragedia, la esperanza persiste en cada madre que busca, en cada voz que no se rinde. Cuando todo parece perdido, cuando el dolor pesa más que las palabras, hay quienes se niegan a rendirse. El caso del rancho Izaguirre no solo expuso una tragedia, también mostró el poder de la memoria, la resistencia y el amor inquebrantable. Las familias de los desaparecidos, lejos de ceder al miedo, siguen caminando. Día tras día, recorren terrenos, revisan pistas, exigen reuniones, levantan la voz. Cada paso que dan es un acto de amor y también de valentía. En paralelo, la presión social ha impulsado mejoras en los mecanismos de identificación de restos, en el registro de desaparecidos y en la colaboración entre colectivos y expertos forenses independientes. Aunque insuficientes todavía, cada avance cuenta. La memoria se extiende en murales, en poemas, en placas improvisadas en plazas públicas. La sociedad ha entendido que recordar no es un acto de dolor, sino un acto de resistencia. Nombrar a quienes faltan es también luchar por quienes aún están. Cada nombre recuperado, cada familia que puede enterrar dignamente a su ser querido, representa una pequeña victoria contra el olvido, porque detrás de cada cifra hay una historia, y cada historia merece ser contada hasta el final. El rancho Izaguirre no debe quedar solo como una tragedia más en los archivos del horror. Debe ser un recordatorio constante de que la justicia no es un favor, es un derecho, y de que el silencio jamás puede ser la respuesta ante la desaparición de una vida. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.